Hello, everyone. Welcome to a new synchronic session about the testing Saber 11 2023. Bienvenidos a todos a una nueva sesión de preparación para las pruebas Saber 11 2023 en el componente inglés. My name is Alain Tapia. It's an enormous pleasure to have you all here again. Recuerden que mi nombre es Alain Tapia. Es un enorme placer tenerlos nuevamente reunidos viendo esta parte número 7 de las sesiones de preparación para la prueba Saber, la última parte de este compendio de entrenamientos que hemos tenido a lo largo de este periodo para poder tener en cuenta todas y cada una de las partes que vamos a trabajar y que ustedes van a enfrentarse en su prueba Saber 11 durante este año. Before starting, I just apologize because we couldn't have the synchronic session it was planned before. But unfortunately, we have a lot of issues with other different kind of stuff that couldn't allow us just to have the synchronic session as we could, as we want at all. Quiero antemano pedirle a todos ustedes excusas por no poder tener esa sesión sincrónica como se había planeado desde un inicio, lo anterior debido a ciertas situaciones que pasaron frente a ciertos parámetros que está pidiendo los proveedores de las salas de internet y a cosas ajenas a nuestro departamento, a la Secretaría de Educación y literalmente al área de calidad educativa. Por eso estoy reuniéndolos a todos aquí para que ustedes tengan la mejor de las actitudes, chicos, que a los maestros allá motivarlos a que este video lo vamos pausando cuando toque pausar para que darles el tiempo a los estudiantes de que puedan realizar los ejercicios. Cada vez que diga pausa el video, por favor, pausalo, haz el ejercicio para que puedas ver las respuestas. También vas a encontrar unos links que te van a ayudar a desarrollar actividades, que te van a reforzar estas actividades que estamos presentando el día de hoy. Todas estas actividades serán compartidas directamente con sus docentes para que ellos puedan tener acceso a ellas y puedan replicar esas actividades dentro de las fechas que hemos estado preparando para ustedes. Okay, not been anymore. Remember, my name is Alain Tapia, and now I have to tell you, welcome to the class. What about today's class? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre la prueba Saber 11 en el componente inglés y cómo ustedes pueden prepararse para esta, la última parte del examen en la parte número 7. Durante estos 50 minutos, esta hora vamos a estar revisando qué aprendimos en la parte número 6, que va a ser sumamente importante para ustedes, como que vayamos viendo qué aprendimos, qué practicamos en la parte número 6, y luego vamos a dar una descripción muy detallada de esta parte número 7 y sus particularidades. Vamos a ver que esta parte número 7 es muy parecida a la parte número 4 que ya trabajamos anteriormente. Pero hoy vamos a tener en cuenta cuáles son esos aspectos que difieren de la parte número 4 y que nos van a poner a nosotros a pensar un poco más, a trabajar un poco más fuertemente que en la parte número 4, porque son muy parecidas. Entonces ustedes tienen las técnicas que se les dieron para poder trabajar en esa parte. Sin embargo, aquí vamos a aprender cómo vamos a hacer para trabajar en la parte número 7. También van a recibir estrategias y consejos para poder mejorar los tiempos de respuesta, al igual que les dejaré 2 ejercicios prácticos para que ustedes los realicen en sus salones con sus profesores y eso va a estar siendo monitoreado por ellos, ¿ok? Entonces esto es lo que vamos a realizar en la sesión del día de hoy. Entonces, vamos a recapitular. How about the part number 6? Let's recap. ¿Qué hay de la parte número 6? Recuerde que la parte número 6 de la prueba, usted debe leer un texto y responder preguntas basadas en su comprensión e interpretación. El objetivo principal es entender la intención del autor y los aspectos destacables de ese texto en particular. Recuerde que usted debe leer un texto con toda la atención del mundo, prestando especial atención a los detalles y a las palabras claves. Deben buscar pistas que les ayuden a entender la intención del autor y a identificar los aspectos generales y particulares del texto. Luego, se les presentarán varias preguntas con opciones de respuesta. Ustedes deben seleccionar la respuesta correcta para cada pregunta.
Y para hacerlo, deberán inferir, escucha muy bien, inferir la respuesta basándote en la información que el mismo texto te va a proporcionar en su propio conocimiento. Esto es lo que se trata la parte número 6. Recuerden que esa fue la parte que trabajamos en la sesión previa, en la sesión que tuvimos hace ya un tiempito atrás. Entonces vamos a entrar en calor y para poder entender esto, me gustaría que todos me colaboraran teniendo en cuenta esta parte número 6. Vamos a hacer el ejercicio, así que yo quiero que usted siga las instrucciones que están aquí. Responda las preguntas de acuerdo al texto. Lea el texto y responda las preguntas. Vas a marcar A, B o C o D en la hoja de respuestas. Aquí te dejo el texto. Te voy a dar un minuto, por favor. Pausa el video para que puedas leer el texto. Ok, ahora están las preguntas. What can visitors enjoy at Villa Maria? What is one of the amenities included for guests staying at the house? What is the main focus of the text? Tenemos las tres preguntas que vamos a responder basándonos 100% en este texto. Por favor, pausa el video, responde las preguntas y luego vuelve aquí para poder compartir contigo las respuestas a esta actividad. Ok, nos vamos entonces con la parte número 1. Ok, what can visitors enjoy at Villa Maria? A, swimming in the Caribbean Sea, watching thunderstorms, exploring a coffee processing plant, or riding horses in the valley. Entonces, esto es un texto que nos estaba hablando de ese viaje que tuvo Jonathan a Colombia, que él estuvo visitando algo que se llama Villa María, ¿ok? Que queda en Pereira. Ahora bien, ¿qué pueden hacerlos disfrutar en Villa María? ¿Qué pueden ver esos visitantes en Villa María? ¿Cuál de estas actividades que están aquí es la que ustedes escogieron? Ok, the right answer is C, exploring a coffee processing plant. Muy bien, mira que aquí en esta parte lo dice. Aquí dice, a hidden paradise that takes a long time to get to. It is a working coffee farm located in the middle of a valley. Coffee and plantain grows as far as the eye can see. Entonces, aquí estamos diciendo que ellos pueden disfrutar de una planta procesadora de café. ¿Ok? Entonces, ahí la tenemos. Ahí está la respuesta, está implícita dentro del texto. Question number 2. What is one of the amenities included for guests staying at the house? Home-cooked meals, access to a swimming pool, horseback riding, and watching parrots and birds. ¿Cuáles facilidades se les incluye o esas amenities que son los que se les dan a los invitados que se quedan en esas casas? Ok, cuando tú vas a una casa de esas, obtienes home-cooked meals. Very good. Entonces, mira que aquí también nos dice, the family business has guests at the house just for $45,000 at night. These include 3 home-cooked meals a day. That's it. Entonces, incluye las comidas. Very good. Now, what is the main focus of the text? Ahora, el texto en general. ¿De qué nos está hablando? Todo el texto nos está hablando de algo en particular de Villa María. So we are talking about the beauty of Villa María.
And this is the part number 6. Miren que nosotros tomamos información que está implícita en el texto para poder dar respuesta a estos enunciados como tal. Muy bien. Espero que les haya ido súper bien en esta parte número 6. But now, is the time for you to talk about the part number 7. Ahora es el momento de estar hablando de la parte número 7. La parte número 7, en la parte número 7, con base en un texto, vas a evaluar, que el propósito de ese texto es evaluar el conocimiento gramatical y lexical. Mira que ya no solo nos vamos a enfocar en lo lexical, pero también en la gramática. Es decir, vamos a tener un texto que va a ser de un nivel mayor. Ya no vamos a estar hablando de nivel A, pero ya está acá, en esta ocasión, en la parte número 7, vamos a estar evaluando el nivel B, ¿ok? B1. El ejercicio consiste en elegir las palabras más adecuadas para completar el texto. Es decir, nos van a dar un texto y al texto le van a hacer falta ciertas palabras y nos van a dar, usted debe seleccionar del listado que nos proporcionan la palabra correcta entre las opciones A, B, C o D. Cada una de esas palabras lo que vamos a buscar es que complete uno de los espacios en blanco que nos están dando en el texto. Entonces, es un texto un poco más denso, un poco más complejo que los anteriores, y en esta oportunidad estará lleno de huequitos. Y usted tiene que buscar qué palabra de las que están ahí marca perfectamente en ese espacio. ¿Ok? Tienes que tener en cuenta que aquí vamos a tener que acceder a los sinónimos. Muchos van a ser sinónimos, pero ¿cuál de esas palabras es la que de verdad encaja en el texto? ¿Cuál es la más adecuada que hace que el texto luzca como lo que es? Entonces ya aquí vamos a tener en cuenta dos aspectos. La gramática para saber el tiempo en el que va la palabra y demás, y lo lexical para saber si sabes escoger el vocabulario correcto. ¿Cómo funciona esta parte entonces? Conozcamos el tipo de pregunta. En la parte número 7 de la prueba, ustedes deben completar un texto utilizando las palabras adecuadas. El texto está incompleto, pero ustedes son los que van a buscar la palabra más adecuada para poderlo completar. Se les va a proporcionar un texto con los espacios en blanco y 4 opciones de palabra para cada espacio. Ustedes deben seleccionar la palabra correcta para cada espacio de las opciones A, B, C o D en la hoja de respuestas. Es importante que ustedes lean el texto con atención para poder comprender el contexto y el significado de cada espacio en blanco. Luego, después que usted ya haya leído ese texto con la suficiente atención, debe evaluar las opciones de las palabras y elegir la que mejor se ajuste a dos cosas, al sentido y a la gramática del texto. Entonces no es simplemente leer por leer, es leer para poder comprender qué es esa palabra, cuál es esa palabra que me va a encajar perfectamente en cada uno de esos espacios. Ahora, yo quiero invitarlos a ustedes a que presten mucha atención a esta parte. ¿Cómo funciona este tipo de pregunta? Por favor, presten mucha atención. La idea es que recordemos que estos elementos hacen parte de todo un continuum, ¿no? De 7 partes de la prueba, donde hay más o menos una equivalencia o un porcentaje de preguntas, y que todo esto, pues, efectivamente va a obedecer a que nosotros como calendario A, pues vamos a enfrentarnos a una prueba que se conforma de 35 preguntas y que muy seguramente gran parte de estas preguntas van a estar vinculadas con esa parte 7 o esa parte 4 de la prueba, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues es importante que hagamos un recorrido conceptual por lo que implica prácticamente parte 4 y parte 7. Estas dos partes tienen un elemento en común o un común denominador que es básicamente lo que vemos aquí en pantalla, ¿no? Lo que llamamos los gap text o los textos en blanco. Entonces, aquellos textos en los que siempre vamos a tener 4 opciones de respuesta y tenemos que mirar cuál es esa palabra que completa esos espacios en blanco de acuerdo con varios elementos, ¿no? Arranquemos entonces con esta revisión de estos elementos en particular. Entonces, básicamente recordemos que esta parte o las partes 4 y 7 de la prueba tienen un núcleo en común y es que ambas utilizan básicamente lecturas
relacionadas con temas no tan extraños, son temas muy relacionados con ámbitos cotidianos, ¿no? Pero que básicamente lo que nosotros debemos hacer es completar el sentido de estos textos en blanco, escogiendo la respuesta correcta, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, por eso los agrupé en estos dos elementos. Cuando hablamos de gap text, siempre vamos a enfrentarnos a un texto relacionado con una temática de la actualidad que cuenta con algunos espacios en blanco que deben completarse escogiendo una serie de opciones o cuál es esa palabra que completa el sentido como tal del texto. Parte 4 tiene esto, parte 7 también, pero ¿cuál es la diferencia básicamente? El nivel de dificultad, el tipo de palabras o términos gramaticales que se ponen en juego y obviamente un concepto que vamos a trabajar sobre todo en los ejercicios de la parte número 7, ¿no? Entonces esto tiene que ver precisamente con el ámbito de lo gramatical. Entonces, ¿qué sucede aquí? La gramática para la parte 4 y la parte 7 va a ser el elemento fundamental, aunque también hay que tener en cuenta que se maneja de igual forma el ámbito pragmático, es decir, ¿qué es lo que me está diciendo contextualmente la lectura para que esa palabra tenga sentido en lo que se me está dando a conocer? Y ahí es donde se le está evaluando como B1 esa capacidad de análisis y otras cosas que vamos a revisar. En cuanto a elementos gramaticales, fíjense que acá ya tenemos unas diferencias muy como que tajantes, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hablamos de que cuando hablamos de aspectos gramaticales, hablamos de, por ejemplo, los conectores básicos, no tanto los avanzados en inglés, pero sí algunos elementos de conexión, las funciones del texto, ¿sí? Cuando yo hablo de text functions o lo que podríamos hablar como basic grammar categories, pues todos estos elementos van a venir articulados aquí y sobre todo varios elementos que hemos visto también aquí en partes 4 en los últimos ejercicios o en las últimas pruebas a ver, y es precisamente lo que vienen siendo comparative sentences, superlative sentences, pronouns, todos los diferentes tipos de pronombres que podemos encontrar son elementos que son muy cruciales cuando nos van a evaluar en esta parte 4. Pero en la parte 7, la diferencia es que aquí ya no solamente hay que tener en cuenta lo gramatical, sino que tenga sentido con lo que me están diciendo. De hecho, aquí estamos jugando con un papel importante y son lo que sucede con los sinónimos. Vamos a ver que las opciones de respuesta, las 4 opciones en algunas preguntas, pues van a tener precisamente su razón, ¿no? O sea, para uno, las 4 son válidas, pero uno tiene que mirar en esa diversidad de opciones, pues cuál es ese término, cuál es esa palabra que mejor se adjunta, ¿no? Entonces, eso también me parece muy importante que lo podamos vincular aquí, ¿no? Entonces, concentrémonos en esos aspectos gramaticales de la parte 7. A diferencia de lo que sucede con la parte 4, hablamos de advanced connectors, conectores avanzados en inglés. Ojo que pues eso tiene que ver con los ámbitos también formales de la lengua que también nos exigen en esta prueba parte 7, ¿no? Phrasal verbs sí los hemos visto de una u otra manera, pero pues no es, digamos que, marco común. Si bien no estamos hablando de que hay que aprenderse todos los phrasal verbs, pero sí hay que tener como una caja de herramientas para podernos defender ante ello, ¿no? Y obviamente el vocabulario, pero ese vocabulario va muy enmarcado en lo que les decía de los sinónimos, ¿no? Y pues esos son elementos que vamos a estar viendo aquí. Ahora, fíjense que cuáles son esos elementos básicos o cuáles son esos aspectos clave que yo le recomendaría que no los pierda de vista para resolver ejercicios de la parte 4 o de la parte 7. El primero y el que creería uno de los más importantes tiene que ver con los verb tenses, ¿no? Con los tiempos verbales, en tanto que casi siempre se meten en esos espacios en blanco con los verbos y los verbos en sus configuraciones, ya sean estos o en pasado o en perfectos, o en tiempos pasados o en tiempos perfectos, o en tiempos participios, ¿no? Esto es una cosa importante porque he visto en muchas lecturas que hacen referencia a elementos del pasado y ahí es donde tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los regular and irregular verbs, cómo se trabajan los auxiliares en los tiempos pasados o perfectos, ya sean estos simples o compuestos, ¿cierto? Simples, progresivos o tiempos perfectos, entre otros, ¿no? Segundo elemento, de las categorías básicas gramaticales que yo recomiendo, siempre hay que tener en cuenta el repertorio de las prepositions. No olviden que hay algunas preposiciones que, teniendo en cuenta si lo quiero decir en términos de espacialidad, de temporalidad o de ubicación, pues yo las tengo que utilizar, ¿no? Entonces, eso también es importante verlo aquí.
Por otro lado, hablamos de los adverbs. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de las comparative and superlative sentences? Cuando hablamos de los comparativos y los superlativos, los adverbios van a tener un papel importante porque son los que nos permiten hacer esos elementos de comparación o de elementos superlativos, ¿no? Es más alto que, tal persona es el más listo de toda la clase, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver con comparativos, eso tiene que ver con superlativos. Y obviamente la cuestión de los adjetivos, porque son elementos que se juegan, ¿no? Como que digamos que entran en juego en estos elementos de la parte 4 que se trabajan ahí como tal. Bueno, y finalmente hablamos en la parte 7, yo les recomiendo mucho que tenga usted bien claro algunos elementos de los conectores básicos y avanzados en inglés, sobre todo de su función. Yo no diría tanto como de memorizarlos o aprendérselos de memoria, pero sí tener en cuenta es la función. Hay unos que nos permiten adicionar información, hay otros que nos permiten, por ejemplo, comparar, contrastar, hay unos que me permiten buscar las causas o las consecuencias de algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues desde esa función usted ya tiene una pista elemental para encontrar pues cuál es ese conector que completa el texto, ¿no? Y por último, pues, y no menos importante, hablo yo de los phrasal verbs, pero sobre todo algunos que son muy comunes, ¿no? Bastante comunes podría decir, por ejemplo, depende también de lo que yo quiero expresar. Aunque no ha sido tan recurrente en las últimas pruebas ICFES en el área de inglés, sí he visto que de pronto uno que otro phrasal verb aparece, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos ¿de qué? De look after, que es cuidar, look into, detallarse en algo, ¿cierto? Así como también el look for, buscar algo, encontrar o darse cuenta de algo, ¿no? Entonces, esos son elementos que uno, digamos que no hay que desligarlos, pero sí pueden ser unas muy buenas herramientas que con el contexto van a tener un núcleo común en esta parte 4 o en esta parte 7 de la prueba. Los textos parte 7 son los más complejos y no es porque sean densos, sino porque trabajan elementos que hay que mirarlo desde lo pragmático, ¿no? Y pues lo que yo les decía, a veces uno se enfrenta a lecturas en las que uno dice, hombre, el A, el B, el C y el D pareciera que estuvieran diciendo exactamente lo mismo. Son sinónimas, pero hay que mirar cuál es la más usual, cuál es la más funcional para lo que me están planteando en el enunciado, en el texto, en la lectura. Por eso yo digo que particularmente, si ustedes se toman la molestia de tomarse el tiempo, analizar el texto, tratar de mirar y desglosar un poco los porqués, vamos a encontrar elementos para que esa parte 7 pues las tengamos claras, que eso también me parece muy, muy importante, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en los ejercicios de la parte 4 es importante que no dejen de lado esos elementos gramaticales, ¿no? Elementos que le pueden dar una muy buena pista para algunas, piense que en algunas, con tal de mirar elementos contextuales, usted ya tiene la respuesta. Pero en otros casos hay que recurrir a cosas muy, muy particulares para ir avanzando un poco en esto. Bueno, chicos, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Bien, bien? ¿Sí? ¿Todo súper? Espero que vayamos súper, súper bien. Muy bien, avancemos al segundo ejercicio. Mire que la diferencia entre el anterior, la diferencia entre este texto y el siguiente es un poco denso, ¿no? Mire que aquí las opciones de respuesta, bueno, aquí hago una acotación, ¿no? No le puse el título, este título de Useful Things es el texto de la parte 4, pero se me había pasado. Este texto, este es el texto parte 7, ¿no? Ahora, detállense en esto. Miren que las opciones de respuesta, primero, son más numerosas que en las anteriores. Y segundo, fíjense en la complejidad de cada una de ellas. Mire que, por ejemplo, aquí en las opciones yo tengo pass, remove, take, home. Aquí nos ponemos en el juego de los sinónimos y de los usos de la palabra, de los usos contextuales que tiene la palabra en un contexto, ¿no? Entonces, es importante analizar un poco la idea particular de que tenemos que leer contextualmente. Y leer contextualmente implica no solo jugarnos con lo gramatical, sino también involucrarnos en entender si esa palabra es particular o pertinente para lo que me están diciendo. Y para eso, pues el contexto, la contextualización va a ser digamos que una carga fundamental, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar con la lectura de este texto. Ojo que esto implica una lectura bastante contextual.
Esta lectura contextual implica que usted mire la pertinencia de la opción de respuesta para lo que me están diciendo. In this part, I want you all just to pay attention on the instructions and also to play, all right? Les pido por favor que hagamos este ejercicio, pausemos el video las veces que sea necesario para permitirle a ustedes ir respondiendo las preguntas. Si es posible, pausen el video en esos momentos, traten de resolverlo y luego vuelvan a este video para que terminen de ver cómo finaliza esta parte. ¿Listo? Entonces, hagan el ejercicio y luego vuelvan al video para que puedan verificar si les fue bien, qué error cometieron en cada una de esas 11 preguntas. Por favor, pausen el video en esos momentos y luego vuelvan. Por ejemplo, los invito a que ya en este momento me puedan ayudar con las primeras 3 palabras, con las primeras 3 respuestas, ¿no? Elephants love, gap, a bath, and the regular daily care includes a 2-hour shower and brush in summer and a dust bath in winter. Fíjense que este texto que tenemos aquí a la mano es una lectura que ya no va a ser narrativa, sino va a ser como un texto muy académico, ¿no? Un texto expositivo. Y normalmente en los textos de la parte 7 nos vamos a encontrar con ese estilo del texto científico, ¿no? Nos vamos a enfrentar con un texto académico que requiere que pues uno también tenga en cuenta más o menos lo que me están queriendo decir, más o menos lo que me están expresando aquí como tal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, diría yo, en ese ejercicio, ¿no? Como que en ese elemento. Lo contextual nos va a dar una ayuda, ¿no? Los elefantes aman tener, get, también es un conseguir obtener, going, salir o ir, coming, del venir, ¿no? Este es más fácil. Elephants love having a bath, and the regular daily care includes a 2-hour shower and brush in summer and a dust bath in winter. Miren que aquí volvemos al asunto del ing como gerundio, ¿no? Decimos que los elefantes aman el tener un baño, o sea, el tomar un baño como acción general y no como acción simultánea. Eso es un tip muy importante. Bueno, entonces dice, continúo. Elephants love having a bath, and the regular daily care includes a 2-hour shower and brush in summer and a dust bath in winter. To old skin, to pass old skin, to remove, to take, or to fold. Estamos hablando de quitar, ¿cierto? Como de quitar o de que se muera la piel muerta. Por eso la respuesta es B, remove old skin. Muy bien a todos los que votamos por perfecta, los que votamos en la opción B, ¿no? To remove old skin. Muy bien. Continuemos. Their feet must also be looked at every day. Miren que look at, otro phrasal verb, debe ser también como que considerado, tenido en cuenta, vigilado. Todos los días. ¿Por qué? Porque las piedras se atascan entre sus dedos, sus dedos, ¿no? Entre sus dedos. Entonces, aquí, ¿qué sería? Get stuck off, stuck along, stuck up o stuck between. Respuesta, between, porque hablamos de que las rocas se quedan incrustadas no por fuera de sus dedos, como sería el stuck off, no al lado, como sería el stuck along, no arriba, sino dentro. Mire que también una pista para los phrasal verbs, sea que usted lo sepa, sea que usted no lo sepa, es buscarle la relación con la preposición. A veces puede que usted no le atine al significado del phrasal verb, pero más o menos tiene una idea, ¿no? Como que muy generalizada de lo que está refiriéndose, de lo que se está señalando, ¿no? Y pues eso es muy importante verlo aquí. Entonces, get stuck between their toes. Muy bien. That's the easy. Número 4. ¿Qué pueden decirme aquí con la número 4? That's the easy part. No hablamos de que ese es el rol, esa es la escena fácil, esa es la pieza fácil. Miren que todas estas tienen como que un marco semántico muy similar, pero pues obviamente esa no es la idea, sino que usted mire de esos sinónimos cuál es el más pertinente, cuál es el más particular para esta clase de textos, ¿no? That's the easy part. Their eating habits, however, demand a lot more attention, according to zoo owner Michael Booth, who
Entonces, now, before, once o then. Tendríamos que mirarlo en esos contextos o en ese sentido para que pues lo podamos analizar un poco en ese sentido. Entonces dice, however, demand a lot more attention according to zoo owner Michael Booth, ¿no? Who described, ojo con esta pista chicos, describe the elephants as enormous fire that. Está hablando del pasado. El pasado me remite al pasado, aunque suene muy fácil, como que muy da, ¿cierto? Pero fíjense que esta es una pista muy importante para la número 5. Bien, entonces hablamos, according to zoo owner Michael Booth, who once, correcto, quien en aquel entonces, ¿recuerdan el once upon a time? Esa es una pista fundamental. Quien ese entonces describió a los elefantes como un enorme fuego que lots of fuel, mucho combustible, una enorme masa que busca, que necesita, que requiere o que mantiene mucho combustible. Claro, hablamos de que necesita, los describe como un enorme fuego que necesita mucho combustible. Entonces, muy bien, ahí trabajamos la pregunta 6. Perfecto, chicos, muy bien. Correcto, ahí tenemos esos elementos. Muy bien, chicos, súper. Let's continue with number 7. This is when, whether, while, or why. Elephants in the wild. Miren que aquí hay que jugar con la cohesión y con la coherencia textual, ¿no? Esto es, o sea que esto se refiere al hecho anterior. Describir a los elefantes como una enorme masa que necesita combustible, eso permite explicar que esto es, claro, este es el porqué, o esto nos permite entender por qué los elefantes en lo salvaje, ¿no? In the wild, spend most of their time eating. Eso explica el por qué los elefantes en condiciones salvajes, yo pondré aquí in the wild conditions, decimos spend most of their time, ¿no? Entonces ahí estamos hablando como tal de estos elementos, ¿no? Estamos hablando de esos elementos de conexión que pues hacen parte de este razonamiento como tal aquí, ¿no? Entonces, this is why elephants in the wild, decíamos, spend most of their time eating. Esto es lo que nos permite entender, ¿no? Bueno, continuemos. The ones in both zoo eat large, ojo, of vegetables and fruit. Hablamos de cantidades, ¿no? Entonces, hablamos particularmente de que consumen, pues, grandes cantidades, ¿no? Y aquí hablamos, claro, muy bien, aquí hablamos precisamente de la opción D. The ones in both zoo eat large quantities of vegetables and fruit, but their favorite food is bread. Eso es lo que explica por qué se les conoce como un fuego en busca de combustible, ¿no? Porque comen en gran cantidad, ¿no? Y pues esto, no como lo dice aquí la parte número 10, esto cuesta alrededor de $25 por día alimentar a un elefante completamente, ¿no? Eso también es como el comparativo que se trabaja mucho ahí. Y otro tip, chicos, tengan claro algunos verbos regulares y irregulares, ¿no? Eso también nos sirve mucho para elementos de tipo gramatical y para elementos de tipo temporal, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos con la última. A male elephant is roughly the same size as a bus. Miren que aquí están haciendo la comparación de un elefante macho con el tamaño de un bus, ¿no? Pero, así que no es una muy buena ¿qué? Para hacer a un elefante enojarse, ¿no? So, it isn't a good purpose, idea, opinion, thought. Mire que todos son sinónimos. Ojo, parte 7 siempre va a trabajar mucho los sinónimos y no podemos despegarnos, no podemos desvincularnos un poco de esa idea, ¿no? Entonces, claro, muy bien, no es una muy buena idea hacerlos enojar, porque mire el tamaño que tiene el elefante que se le puede venir a usted, ¿no? Y mire que pues son datos curiosos de este elemento. Bueno, señoras y señores, ¿cómo han visto este asunto? Miren que sí, hay más preguntas,
pero yo le recomiendo que se tome todo el tiempo que usted necesite. Si usted le va muy bien en estos ejercicios de la parte 7, que son numerosos, que son avanzados, créame que no va a tener ninguna dificultad, créame que no va a tener ningún problema para resolver, o bueno, no problema, pero sí va a tener una muy buena calificación en el examen ICFES Saber 11, en el área de inglés y sobre todo demostrado en un nivel B1 de la prueba. ¿Listo? Pues quiero recomendarles algunos sitios de interés que pueden servirnos no solo para esta preparación, sino también para futuros ejercicios, ¿no? Obviamente aquí tenemos dos que son muy nacionales, como el de ICFES tiene un pre-ICFES, que aquí dejo también el enlace para que usted pueda revisar algunos de estos ejercicios. De hecho, el texto que mirábamos de los elefantes fue tomado precisamente de este ICFES tiene un pre-ICFES y de otros materiales oficiales. Be the One Challenge es una aplicación que también le recomiendo. De hecho, aquí está el código QR para que ustedes lo puedan escanear y puedan jugar con esta plataforma interactiva donde trabajamos cada una de las 7 partes. Les recomiendo mucho EnglishTestOnline.com porque vas a encontrar ejercicios de muchos temas, de gramática, de verbos, sustantivos, phrasal verbs, readings también hay desde distintas lecturas y sobre todo, por ejemplo, si usted quiere trabajar mucho la parte de comprensión de lectura, esos sitios también son muy recomendados para esta dinámica. Entonces, de verdad, chicos, muchísimas gracias a todos ustedes por su compañía, por su interacción. Espero que les haya gustado mucho esta sesión. So here we have what we have, ¿ok? So aquí tenemos en esta parte una explicación bastante detallada de lo que se desea que ustedes realicen en la parte número 7 de las pruebas saber. Ahora bien, vamos a mirar qué estrategias y consejos se les pueden brindar a ustedes para que puedan rendir en esa parte de la prueba. Primero, siempre se los he dicho, leer el texto completo antes de empezar a completar los espacios en blanco. Es sumamente importante que usted se tome un momento para leer todo el texto, ¿ok? ¿Esto qué les va a permitir a ustedes? Comprender el texto y el tema en general, ya saber, tener una idea de lo que se está trabajando. Esto se va a ver reflejado en lo fácil, va a facilitar la elección de las palabras adecuadas para poder completar cada uno de los espacios que ustedes tienen que llenar en el texto. Entonces, importante leer todo el texto, no quedarse. Es que tiene espacios en blanco, sí, pero vas a tener la idea general de la temática y del contexto en el que se está trabajando durante todo el texto. Número 2. Presta atención a las palabras claves y a las pistas contextuales. Observa las palabras o las frases cercanas a los espacios en blanco, es decir, qué palabra hay antes y qué palabra hay después del espacio en blanco, ya que esto te va a proporcionar pistas sobre el tipo de palabra que se necesita para completar ese texto en particular. ¿Listo? Entonces siempre analiza no solo la palabra, sino lo que está antes y después de ella. Va a ser mucho más fácil para ti poderla descubrir de esa forma. También revisa la gramática y la estructura del texto. Antes de seleccionar una palabra para un espacio en blanco, asegúrate de que esa palabra encaje de manera coherente con el resto del texto. Verifica las formas verbales, los pronombres, las preposiciones, ¿ok? Eso es importante. Mira, ¿qué preposición hay? Si estamos hablando de una preposición, las preposiciones son cruciales porque nos van a dar una pista, una gran pista de la palabra que tenemos antes o después. Finalmente, tenemos que tener en cuenta esta parte. Practicar. ¿Okay? Lo que siempre les he dicho. Practicar. Practique con ejercicios similares. Realice ejercicios de completar espacios en blanco, con textos, con opciones de palabras similares a los que vas a encontrar en la prueba. Ya tú sabes cómo van a ser estos textos, entonces tienes que ponerte a trabajar en ellos. Eso te va a ayudar a familiarizarte con el formato y a mejorar tus habilidades para identificar las palabras correctas. Ahora bien, recuerda que la precisión en la elección de las palabras adecuadas será fundamental para poder tener un buen desempeño en esta parte de la prueba. Recuerda que la práctica y la familiarización con este tipo de preguntas son clave
para mejorar el desempeño en la parte 7 de la prueba. Así que, chicos, mucho éxito en lo que van a realizar. Mucho éxito en esta parte de la prueba que va a ser sumamente importante para ustedes, pues es el nivel más avanzado y es la que más puntajes van a obtener. Como siempre, he diseñado para facilitarles el desarrollo de la parte número 7, que va enfocada en el conocimiento gramatical y lexical. Ustedes van a realizar ejercicios con sus docentes. Ejercicios prácticos que les permitan a ustedes como estudiantes mejorar sus habilidades para completar textos con las palabras adecuadas. A continuación, les voy a presentar 2 ejercicios diseñados para fortalecer esas habilidades y así aumentar la confianza de los estudiantes en esta parte del examen. Así que, chicos, vamos a prestar mucha atención. Docentes también prestamos mucha atención a esta parte, pues son ejercicios muy fáciles que les van a permitir a ustedes y a los estudiantes trabajar en clase y fortalecerse en la parte número 7. Y veamos el ejercicio número 1, que se llama relleno de palabras clave, keywords. En este ejercicio, el docente le proporcionará a los estudiantes un texto con espacios en blanco y una lista de palabras claves para elegir. Los estudiantes deberán leer el texto cuidadosamente y seleccionar las palabras adecuadas de la lista que le permitan completar cada espacio en blanco. Es importante que las palabras elegidas encajen de manera coherente en el texto, ¿ok? Con el contexto que tiene el texto y que sigan las reglas gramaticales. Luego de esto se van a revisar las respuestas en la clase para poder corregir cualquier error y discutir las selecciones de palabras. Señor docente, en esta presentación que usted va a tener adjunto en el documento, usted puede hacer un clic en la presentación, en este icono, y ahí se le desplegará una lista donde usted se le da el paso a paso de cómo desarrollar esta actividad en su salón de clase. Vamos enseguida con el ejercicio número 2, que se llama juego de competencia gramatical. En este ejercicio involucra a toda la clase en una actividad competitiva y muy divertida. El docente dividirá a los estudiantes en equipos y se les presentarán unas oraciones con espacios en blanco. Ojo, oraciones. Cada equipo deberá seleccionar la palabra adecuada para completar el espacio en blanco lo más rápido posible. El equipo que elija la respuesta correcta primero ganará un punto. Esta dinámica les va a motivar a los estudiantes a aplicar rápidamente su conocimiento gramatical y lexical para obtener la respuesta correcta. Señor docente, recuerde que también dentro de la presentación, en esta parte de aquí, dentro de la presentación del PowerPoint, usted encontrará un apartado, un comentario donde se le explica el paso a paso para el desarrollo de esta actividad en su salón de clase. Estos ejercicios, chicos, estoy seguro que los van a ayudar a realizar esta cantidad de actividades que los van a poner así, muy rápido, muy duchos en la práctica de la parte número 7 del examen. Al final de este juego van a revisar las respuestas y van a aclarar dudas de ser necesario. Ok, chicos, vamos a probar entonces cómo nos va en esta parte número 7. Para ello, primero lo que tenemos que analizar es el enunciado. ¿Cómo aparece el enunciado de la parte número 7 en el examen? Como lo vemos aquí. Responda las preguntas tal a tal de acuerdo con el siguiente texto. ¿Qué es la instrucción? Lea el texto, por favor. Siempre lo primero que tenemos que hacer es leer el texto. Luego vas a seleccionar la palabra correcta para cada espacio. ¿De dónde vas a sacar las respuestas? De las preguntas que se te van a dar, 4 opciones: A, B, C o D. Vamos a hacer el ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio tomado de unas pruebas saber anteriores, donde se hablaba de Valentine's Day. Vamos a tomarnos el tiempo necesario, por favor, va a pausar este video en este momento para que ustedes puedan leer el texto. Simplemente leer el contexto, leer y entender de qué se trata, y luego ya mostraremos las preguntas. Tómense un tiempo, por favor, y pausen el video en estos momentos.
Muy bien. Ya tuvimos la oportunidad de leer el texto. Ahora que ya conocemos el contexto en el que se desarrolla dicho texto, vamos a proceder a leer las preguntas que nos van a salir en esta parte. Como vemos, son 4 preguntas. Nos dan un ejemplo. El ejemplo nos dice, do you know what on February the 14th every year? Nos dan 4 opciones. Do you know what happens? Do you know what appears on? Do you know what shows on February? And do you know what passes on February? Si se pueden dar cuenta, las palabras parecen ser sinónimas unas de otras. Sin embargo, ustedes tienen que coger cuál es la palabra que más encaje dentro de este ejemplo. Ponemos en el ejemplo 0, tenemos que la respuesta es happens. Ahora nos vamos a tomar unos minutos para que ustedes escojan las palabras correctas que les permitan a ustedes completar el espacio de las preguntas 22, 23, 24 y 25. Por favor, pausemos el video, tómese el momento para poder tomar decisiones en su salón de clase y luego revisaremos las opciones correctas. Ok, ya tuvimos tiempo suficiente para debatir y verificar cuál de estas opciones responden y dan fe de lo que corresponde a cada uno de estos espacios. Ahora es la hora de validar. Entonces, chicos, vamos a ver qué también les fue en esta parte. Vamos a hacer la lectura. Do you know what happens on February the 14th every year? Many people exchange gifts, chocolates, cards, and flowers. This is done to celebrate Valentine's Day. It's always a lot of fun to get cards of some chocolates. But where, why, when, or what? The right option is, but why do we do this? Very good. Why do we do this? There is a lot of mystery about this day. Second word. One of the essays, stories, reports, or letters says, what is the right option? One of the stories says that the original Valentine was a priest. Okay, it is said that the king Claudius II had forbidden marriage because he thought that only unmarried men made the best soldiers. However, Valentine continued to hold weddings for a lot of young couples in secret. When the king found, he ordered. When the king found off, found in, found at, found out. When the king found out, very good. When the king found out, he ordered soldiers to kill Valentine. Como podemos ver en esta parte, estamos hablando de un phrasal verb. Very good. Recuerden repasar phrasal verbs en las páginas que se les compartieron anteriormente. Encontrarán muchos ejercicios. Let's continue. Valentine's Day is now the second biggest holiday for cards and gifts. Women buy 90%. By almost, by only, by hardly, or by just. The right option is almost. Very good. Women buy almost 90% of cards, but gentlemen still buy the most chocolates and flowers to give as a Valentine's Day present. Very good, people. Great job. Excelente trabajo, chicos. Espero que hayan atinado a esas partes y que ustedes empiecen a realizar ejercicios que le permitan a ustedes avanzar en esta prueba, saber en la parte número 7. But you know,
practice makes perfect. And the more you practice is going to be the perfect for you. La práctica va a ser fundamental. Por eso, en esta presentación y con sus docentes, les he dejado unos ejercicios de práctica que también encontrarán en este video. Que ustedes encontrarán primero este Kahoot que estará disponible hasta el 4 de agosto a las 11 de la noche. ¿Ok? Tienen desde ahora y hasta esa fecha para poder realizar este Kahoot que les va a permitir a ustedes practicar. ¿Cómo lo tienen que realizar? Usted simplemente le va a hacer un clic acá o su docente le va a transferir el link para que usted pueda participar en este Kahoot. ¿Con qué se va a encontrar cuando usted ingrese a este Kahoot? El primero que se va a encontrar va a ser con este challenge. Eso es un challenge y recuerde que usted puede acceder a este challenge ya sea desde su dispositivo móvil o ya sea desde su computadora. ¿Ok? Lo importante es que lo realicen antes del 4 de agosto. ¿Qué van a hacer? Entonces usted aquí viene, mire que está abierto, usted va a digitar su nombre. Por favor, digite solamente su nombre. Yo digito mi nombre y le doy listo y vamos. Una sola vez y espero. No le voy a hacer varias veces. Él automáticamente ha de iniciar. ¿Listo? Entonces ahí vemos que ya inició. Entonces el quiz inicia inmediatamente. ¿Qué es importante, chicos? Que usted haga lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo primero que hacemos? Leer. Tenemos un texto que se llama The Water Cycle, The Water Cycle, sorry. Entonces aquí tenemos un texto que debemos leer. Lea el texto para que pueda pasar a las demás partes. Cuando usted ya haya leído el texto y tenga la idea, le va a hacer clic donde dice entendido. Inmediatamente empezarán a correr las preguntas que ustedes tendrán que desarrollar para esta parte número 7. Y ese será nuestro primer ejercicio. Recuerden que siempre tenemos 2 ejercicios de práctica que se les dejan a ustedes para que ustedes puedan trabajar. Entonces, este primero es en la plataforma Kahoot y está hasta el 4 de agosto a las 11 de la noche. El segundo Kahoot, el segundo ejercicio que tenemos de práctica es un quizzes, ¿ok? Entonces, usted también, el docente le va a proporcionar el quizzes o usted ingresa a la presentación o como lo considere mejor, hace clic aquí, también se los voy a dejar acá en el video para que ustedes puedan trabajar. ¿Qué van a hacer en este quiz? Algo muy parecido al Kahoot. Vamos a hacer de oraciones, donde ustedes van a tener que completar esta cantidad de oraciones que se les están proporcionando aquí. ¿Cómo hago para ingresar? Simplemente hago clic en el link proporcionado y usted va a hacer clic donde dice, va a escribir su nombre y su apellido, ¿ok? Importante escribir nombre y apellido, le hace clic donde dice Start e inmediatamente van a empezar a aparecerle las preguntas que usted deberá responder para esta parte. Entonces aquí usted va a poder entrar y va a ver los nombres de otras personas que ya han realizado la actividad. Le doy clic donde dice Start Game e inmediatamente voy a empezar a desarrollar este quiz. Muy fácil, preguntas, ustedes cogen las respuestas y listo. Esto es lo que tenemos que hacer en esta parte. Ok, pues no siendo más, chicos, recuerden realizar estas actividades que van a ser sumamente importantes para que ustedes puedan desarrollar y potencializar lo que hemos aprendido durante la sesión del día de hoy. Recuerden, hasta el 11 de agosto a las 11 de la noche estarán disponibles estas actividades y muy pronto estaré compartiendo estos resultados con sus docentes para que ellos puedan verificar cómo les fue. Okay, people, if you have any question now, please let me know throughout my email. Recuerden que si usted tiene algún tipo de pregunta relacionada con esta parte número 7 o con las demás partes que hemos trabajado anteriormente, por favor no duden en contactarme a través de mi correo electrónico alain.tapia@cundinamarca.gov.co. Ahí me podrán contactar y con mucho gusto a vuelta de correo les estaré respondiendo cualquier inquietud que usted tenga frente al desarrollo de las pruebas saber. Tengo que también informarles que muy pronto ustedes estarán recibiendo el mock número 2, donde ustedes se van a probar. Ustedes recuerden que iniciamos todo este proceso realizando el mock 1. Entonces, muy pronto sus docentes estarán recibiendo el link con los resultados de ese mock,
ya para que ellos puedan buscar cómo les fue a sus estudiantes y luego van a tener el link para que presenten el mock número 2 antes de presentar la prueba. Y vamos a tener un contraste de cómo les había ido antes, luego vinieron esos entrenamientos y luego cómo les fue al finalizar. Yo estoy seguro que les va a ir supremamente bien en el desarrollo de estas actividades, pues ya tenemos bastante práctica con eso que hemos realizado. Okay, people, with this, I have to say thank you very much for your attendance. Thank you very much for all you've done. I'm sure that all of you have gathered all of the knowledge you have to have. Muchísimas, muchísimas gracias, chicos, por ese tiempo que nos han dedicado el día de hoy, por estar viendo este video, porque yo sé que estoy 100% seguro que ustedes son muy pilos y van a lograr excelentes resultados en las pruebas saber. Recuerden que mi nombre es Alain Tapia y soy parte del equipo de bilingüismo de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, del Departamento de Calidad Educativa. Para mí fue un placer haberlos acompañado durante estas 7 sesiones de preparación para las pruebas Saber 11-2023 en el componente inglés. Y créanme que les deseo lo mejor del mundo para que todos ustedes puedan concientizarse de la importancia de esta prueba y de lo que va a representar cada una de estas partes para ustedes. Para mí fue un placer haberlos acompañado. Nos vemos en una próxima oportunidad. See you next time. Bye bye.